Arrancamos a grabar. Entendido. A ver, miremos el 26. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Me dice, un alambre de 1 metro de largo, 26. De un alambre de 1 metro, me dice, se corta en 2 partes. ¿Sí? 2 partes. ¿Sí? La primera se dobla en forma de circunferencia y la segunda en forma de cuadrado. ¿Cómo deberíamos cortarlo para que la suma de las áreas del círculo y del cuadrado sea máximo y mínimo? Bueno. A ver, cortémoslos en 2 partes. Digo, uno podría decir, bueno, lo corto de esta forma, esto es A y esto es B. La longitud de este pedacito es A y la longitud de este pedacito es B. Y sé que A más B mide 1. ¿No? Como que esto sería la, digamos, condición de enlace entre nuestras 2 variables. ¿Sí? O podríamos decir directamente, si esto mide A, esto mide 1 menos A, que es el despeje que sale de acá. B es 1 menos A. ¿Sí? Entonces, con uno de los alambres formo un cuadrado y con el otro de los alambres formo un círculo. ¿Sí? Supongamos que con este formo el cuadrado. Entonces, me armo un cuadrado donde cada lado mide A sobre 4. Porque los 4 lados tienen que ser iguales. Con el otro pedazo me armo un círculo donde el perímetro de mi círculo es 1 menos A. Pero el perímetro, ¿qué es? Es 2pi por radio. Por el radio de la circunferencia, ¿no? R. Pic. ¿Por qué me interesa esto? Porque me interesa saber el radio. ¿Por qué me interesa el radio? Porque depende del radio, depende el área. O sea, yo sé que 1 menos A tiene que ser 2pi por radio. O sea que el radio es 2pi sobre, no, al revés. El radio es 1 menos A sobre 2pi. Entonces, ¿cuál va a ser el área de mi cuadrado? Si el lado es A sobre 4, el área es A sobre 4 al cuadrado, o sea, A cuadrado sobre 16. Este es el área de mi cuadrado. El área de mi círculo es pi por radio al cuadrado. O sea, es pi por 1 menos A sobre 2pi, que es el radio, para que el perímetro sea 1 menos A al cuadrado. Acá puedo prolijar un poquito, me queda pi por 1 menos A al cuadrado sobre 2 al cuadrado pi cuadrado, y este pi se me va con este pi. O sea que el área total que me queda depende de A, o sea, de la longitud de este primer pedacito, y me queda el área del cuadrado, que es A cuadrado sobre 16, más el área del círculo, que me queda 1 menos A cuadrado, todo al cuadrado, sobre 4 pi. Y esta es la función optimizar. Ahora el dominio es entre 0 y A. O sea, 0 si A, no, 0 y A no, 0 y 1. Si A vale 0, solamente armo un círculo. Si A vale 1, solamente armo un cuadrado. Para todos los valores en intermedios, armo las 2 figuras. Como tengo una función continua y derivable, esto es una cuadrática, ¿sí? En un intervalo cerrado, alcanza el máximo y el mínimo absoluto, o en un punto de derivada 0 o en los extremos. Entonces, nada, acá analizaría la función en 0, la función en 1, y busco dónde esto, la derivada vale 0, a ver si entra dentro de este intervalo. Porque por ahí el vértice, esto es una parábola, el vértice de esta parábola me queda fuera del intervalo. Entonces el mínimo y el máximo están en los extremos.
Yo hago mucho soporte en Pero si hago dibujitos. así, perdón, Sí, dime. eh, yo lo pensé, o sea, llegué hasta la parte del dominio, pero lo había planteado como abierto, porque al decir que lo parte en dos, ya no podía ser cero ninguno. Ni El problema es que un... el problema es que si lo pongo abierto, porque yo lo pongo cerrado y digo los casos extremos de formo solo un cuadrado, un círculo o solamente un cuadrado. En realidad al revés. Si estoy en, no, sí, si estoy en 0, formo solamente el círculo. Si estoy en 1, formo solamente el cuadrado, para poder asegurar que alcanzan el máximo y el mínimo. Porque si esto es abierto, ¿sí? Puede no alcanzar nunca el máximo. Digo, si yo tengo una función que es así, Es que seguramente el máximo y el mínimo ocurran en alguno de los extremos y... uno de los dos va a tener que estar en el extremo, sí o sí. ¿Por qué? Porque esto, si yo lo miro, es una cuadrática. Tiene un solo máximo o un solo mínimo. ¿Sí? Entonces, uno de los dos va a tener que ser máximo o mínimo. O cuidado, ojo que podría pasar, podría pasar, ¿sí? Que uno sea máximo y el otro sea mínimo. Digo, si yo tengo el 0, 1, acá tengo el 0, acá tengo el 1, y mi parábola hace esto, en 0 tengo el máximo y en 1 tengo el mínimo. Porque el punto de derivada 0 me queda por afuera. A ver, derivemos rápido esto y miremos. O sea, hagamos lo que dije que no iba a hacer, que es trabajar con la función. Área cuadrado, a cuadrado sobre 16 más 1 menos a cuadrado sobre 4pi. Área total derivado, ¿qué me queda? 2a sobre 16 más 2 por 1 menos a, todo sobre 4pi por menos 1. Regla, el 4pi que sale para afuera, regla de la cadena acá, baja el 2, me queda esto a la 1 y después derivo acá adentro. O sea, me queda 1/8 de a, de simplificar acá, y acá me queda menos 2 por 1 menos a, todo sobre 4pi. Y esto quiero que sea igual a 0. O sea, me queda 1/8 de a menos, menos 2 por 1 es menos 2 sobre 4pi, menos por menos más 2a sobre 4pi. Puedo pasar este para allá, me queda 2 sobre 4pi, es 1/8 menos más, acá puedo simplificar, 1 sobre 2pi, todo por a. Y habría que ver si este número está entre 0 y 1, ¿no? Este lo paso dividiendo para allá y ver qué me queda. A ver, vamos a hacer, esto es pi sobre 2, no, es 2 sobre pi, esto de acá. Acá si saco factor común, 8pi. Medio, un medio, o sea, 1 sobre 2pi. ¿Mm? 1 sobre 2pi, y no 2 sobre pi. No entendí. El 2 sobre pi es 1 sobre 2pi. Tenés razón, gracias. Esto me queda 8pi y acá me queda pi más 4, todo por a. O sea, el 8pi pasa para arriba, me queda 8pi sobre 2pi por... Y este pasa para abajo. Pi más 4. Esto es igual a... Pi se me va con pi, esto me queda en 1, esto me queda en 4. O sea, me queda 4 sobre pi más 4, igual a... O sea, claramente esto es menor que 1. No, es 4 sobre un número más grande que 4. O sea que este es menor que 1, tengo el vértice entre 0 y 1. O sea, mi función está haciendo esto. En 0. Ah, no sé, esto no sé si es para arriba o para abajo la parábola, ¿no? ¿Qué queda esto? A cuadrado sobre 16 más 1 menos 2a
más a cuadrado sobre 4pi. Los cuadráticos están positivos, así que esto va para arriba. Acá tengo el 0, acá tengo el 1, ¿sí? Será algo así la parábola. O sea, acá tengo el mínimo. Y el máximo estará en alguno de los extremos. De vuelta, tomo cerrado en los extremos para que alcance el máximo y el mínimo absoluto. Si yo los tomo abiertos, acá alcanza un mínimo, pero el máximo no lo alcanza nunca. Porque el máximo estaría justamente en el extremo y me aproximo infinitamente a ese valor, pero nunca lo tomo al trabajarlo abierto. ¿Pasamos al que sigue? Mucho silencio. 27, ¿el 27 es el del río? Sí. A ver, vamos a hacer un dibujito. Un hombre está en la orilla de un río que tiene 1 kilómetro de ancho. Este es el río. De costa a costa hay 1 kilómetro. Y acá tengo a mi muchacho. Quiere ir a un pueblo que está en la orilla opuesta, 1 kilómetro río arriba. O sea, de acá a acá hay 1 kilómetro. 1 kilómetro. ¿Sí? Pongámosle P de pueblo. No, Q de pueblo. ¿Sí? Dice, pretende remar en línea recta hasta un punto P de la ribera opuesta y caminar la distancia restante. O sea, la idea es, va en línea recta hasta un punto P y después camina el resto. La pregunta sería, bueno, ¿cómo calculo las distancias que recorre? ¿Por qué? Porque pues me habla de la velocidad. La velocidad con la que puede remar y la velocidad con la que puede caminar. Entonces, ¿cuánto tarda? Si conozco la velocidad, depende de cuánto recorre. Entonces, por ejemplo, si a este le llamo X, la distancia entre la orilla exactamente opuesta donde está el muchacho y el punto P, esto va a ser 1 menos X. O sea que esta distancia de acá ya la conozco, es 1 menos X. El tema es conocer la distancia que va por el río. Esto mide X y esto mide 1. Tentador, tentador, hacer Pitágoras. Vamos a llamarle D a esta distancia. Yo sé que D cuadrado es X al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que la distancia es raíz cuadrada de X cuadrado más 1. Entonces, ¿cuál es la función que tengo que optimizar? La de tiempo, o sea, el cuánto tarda. ¿Sí? ¿Cómo podemos, qué letra podemos ponerle? Vamos a llamarle la función, qué sé yo. El problema es que la variable... no, tiempo. Tiempo que tarda depende de X. ¿Qué va a ser? Va a ser la velocidad de remo, o sea, la velocidad que rema por la distancia que tiene que recorrer por el río, más la velocidad que camina por, al revés, ¿sí? La distancia que tiene que recorrer sobre la velocidad que rema, más 1 sobre X, que es la distancia por tierra, sobre la velocidad que camina. Digo, si yo tengo que recorrer 400 kilómetros y voy a 100 kilómetros por hora, el tiempo que tardo es 400 sobre 100. La distancia dividido la velocidad. 4 horas.
Ahora, la distancia D la conozco, es esta. O sea que el tiempo depende de X, es raíz de X cuadrado más 1 sobre la velocidad de remo, más 1 menos X sobre la velocidad en que camino. En el punto A, este número vale 5 y este vale 3. En el punto B, este número de abajo vale 5 y este vale 4. Justamente X, al yo encontrar el valor óptimo con X, lo que tengo es cuánto tiene que, a qué distancia está sobre la vertical el punto P. O lo mismo, el punto P puedo saber a qué distancia está del pueblo. Fíjense que yo podría haber hecho esta misma función al revés, o sea, haber llamado a esto X y a esto 1 menos X. Llego al mismo resultado. A la misma ubicación del punto P, nada más que la referencia que voy a llegar es distinta. Si yo llamo X a esto, la distancia del punto P la estoy considerando a partir de este punto. Si yo tomo que este es X, la distancia del punto P va a ser en referencia al pueblo. O sea, por eso me puede dar números distintos dependiendo de dónde me dé la X. Pero el punto P está ubicado en el mismo lugar. Acá tengo la función. Optimizo en cada caso. Adiós el 27. Me voy al 30. Al 30 hay un dibujito y todo. Viene con dibujito incorporado. Me dice, ya las coordenadas de los puntos sobre la parábola con i menor o igual que 1, tal que... A ver, me voy a dibujar la parábola, me voy a copiar el dibujito. ¿Sí? Este es A, este es B, menos 1, 1, 1, 1, cosa que estos dos puntos están a la misma altura. Este es el 1, quiero un punto sobre la parábola P. Opa, torcidísima esa recta. P es XY. Si me saco el enunciado no voy a ver qué es lo que dice. Tal que PA al cuadrado más PB al cuadrado es mínimo. Y PA cuadrado más PB cuadrado es máximo. ¿Sí? Como me pide I menor o igual que 1, ¿sí? Siempre es mayor o igual que 0, porque I es igual a X al cuadrado, o sea que X también se me mueve entre 0 y 1. Bueno, podría ir por el lado de la distancia entre puntos. Y listo. Digo, tengo mi punto P. ¿Sí? Que es XY. ¿Cuál es la longitud de PA? Del segmento PA. Es la raíz cuadrada, ¿sí? De la resta de las X menos menos 1 al cuadrado, más la resta de las I's al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado. Estoy usando la distancia de la fórmula de distancia entre puntos en R2. PB sería la raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado más I menos 1 al cuadrado. ¿Qué sería PA más PB cuadrado? PA cuadrado más PB cuadrado me quedaría X más 1 al cuadrado, se me vuela la raíz cuando elevo al cuadrado, más I menos 1 al cuadrado, más X menos 1 al cuadrado, más I menos 1 al cuadrado.
pero tengo dos incógnitas, X e Y. ¿Cuál es mi condición de enlace? Que Y es igual a X al cuadrado. O sea, me queda X más 1 al cuadrado más X al cuadrado menos 1 al cuadrado más X menos 1 al cuadrado más X cuadrado menos 1 al cuadrado. Bueno, y jugaría con esto. Con X entre 0 y 1. Que es un polinomio. Sí, nada muy... Es más, este y este son iguales, estos dos no. O sea, esto es X más 1 al cuadrado más X menos 1 al cuadrado más 2 X cuadrado menos 1 al cuadrado. Jugaría a partir de ahí. Silencio absoluto. Y optimizo. En los dos casos es la misma, ¿no? Porque me pide que sea máxima y que sea mínima. ¿Sí? Otra vez lo trabajo en el intervalo cerrado para asegurar que alcanza el máximo y el mínimo absoluto mi situación. Y el último es el del cuadro. Nada, es un ejercicio de trigonometría más que otra cosa, ¿no? A ver, volvamos, hagamos el esquema que me hacen. Este es el cuadro. Acá está el observador. Esta es una distancia D. Y estoy acá a una distancia X del tita 1, tita. No, este es tita 2. Tita, tita 2 y tita 1. A ver, pensemos en triángulos rectángulos. ¿Sí? Este es D y el cuadro mide H. Tanto D como H en esta situación son números fijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el observador está siempre a la misma altura, porque no crece, ni se para sobre un banquito, ni se agacha. Así que la distancia del ojo al cuadro siempre es la misma, por más que se aleje o se acerque, y la altura del cuadro es siempre la misma. O sea que estos dos son números fijos. El que puedo variar es este. Me puedo acercar o alejar del cuadro. Al acercarme y alejarme del cuadro, cambian los ángulos de visión. Yo el que quiero optimizar es este. Quiero que tita sea máximo. ¿Cuál es el problema que tengo con tita? Que está en un triángulo que no es rectángulo. Por eso me ponen tita 1 y tita 2. Si yo trabajo en el triángulo de abajo, tengo que esta longitud es X y esto es D. Y esto es tita 2. O sea, ¿yo qué sé de esto? Sé que la tangente de tita 2 es D sobre X. O lo que es lo mismo, X. No, X no, porque yo quiero escribir, ¿sí? Tita en función de X. Lo quiero en función de X. Me voy al otro triángulo, ahora después hacemos los despejes. En el otro triángulo, esto mide H más D y esto mide X. Y este ángulo de acá es tita 1. Qué sé yo que la tangente de tita 1 es H más D sobre X.
¿Qué me gustaría saber? Tita. Tita, justamente, es tita 1 menos tita 2. Es todo este menos este pedacito. ¿Cuál es el problema? Yo tengo la tangente de tita y tengo la tangente de tita 1. Pero si tengo la tangente de tita, puedo sacar tita de tita 2. Es decir, tita 2 es arco tangente de D sobre X. Tita 1, ¿quién es? Es arco tangente de H más D sobre X. Entonces, tita en función de X, ¿quién me queda? Tita 1, que es arco tangente de H más D sobre X, menos el arco tangente de D sobre X. Y esta es la función optimizar. La derivada del arco tangente la conocemos. Arco tangente de X derivado es 1 sobre 1 más X al cuadrado. Así que acá tendría que usar una regla de la cadena. Me aparece 1 sobre este bichito al cuadrado, sumándole 1. Después la derivada de este bichito, porque depende de X, por arriba. ¿Sí? Nada, se pone tedioso en cuanto a las cuentas este. Y encima el resultado ni siquiera es que uno dice, es X sobre H. El ángulo máximo se da cuando X es H menos D, qué sé yo. O algo bonito, ¿no? 31 el resultado es medio horripitufante. ¿Dónde está el resultado? A ver. Es raíz cuadrada de D por H más D. O sea, bueno, tiene que ver con este y este, ¿no? De H más D y D. Pero bueno, hay que llegar a eso. Invito a intentarlo. Como ejercicio de aprestamiento, de tratar de jugar con cuestiones algebraicas un poco más intensas, está bueno. Profe, una pregunta. En el segundo triángulo que dibujaste, ¿tomaste el triángulo grande? Claro. ¿No sería, el ángulo no sería tita 1 más tita? No, tita 1 es todo. Así. Digo, el de abajo. Es todo el tita 1. No, Este es yo todo, decía, abarca todo. Le saco este pensé cachito y que, me queda tita. claro, pensé que Vale. el de abajo creo que es el tita 2. Pensé que Ujú. habías puesto tita 2 solo y era No, tita no, 2 más acá tita. tita 2 estaría por acá. O sea, es el más grande, no me quedó bien el dibujito en escala. Pero este es el Claro. grande, todo este ángulo, menos este ángulo me da este de acá. ¿Sí? Sí, sí. Es para, digamos, es para tratar de sacar información de un ángulo en un triángulo, que lo tengo en un triángulo que no es rectángulo. Porque, Sí, sí. digamos, si este fuera rectángulo, me mato de la risa, pero no es rectángulo. O sea, digamos, si el ojo del observador estuviera justo a la altura de la base, ¿sí? Del cuadro, y ahí sería más fácil. ¿No? Pero bueno, si van a un museo, pueden calcular cuál es la posición óptima para mirar el cuadro con un mayor ángulo de visión. Nadie hace eso, nada, mirás el cuadro y listo. Y decís, no entiendo. Bien. Nada, invito a que intenten derivar, acomodar y tratar de encontrar la raíz a esta derivada. Insisto, yo en el primer paso de derivación se acabó la trigonometría. Para los que tienen pánico con las trigonométricas, porque la derivada de esto, ¿qué va a ser? Digo, tengo arco tangente de h más d sobre x. Si yo lo quiero derivar, es 1 sobre 1 más el argumento
h más d sobre x al cuadrado por la derivada del argumento. ¿Sí? Que hay cosas que me quedan parecidas, ¿no? Porque digo, acá abajo me queda 1 más h más d al cuadrado sobre x al cuadrado, y acá si yo derivo, me queda h más d por, no saco el h más d afuera, por la derivada de 1 sobre x, o sea que me queda menos 1 sobre x al cuadrado. ¿No? Digo, bueno, y siguen, etcétera. Si no, me pongo y se los hago todo yo. Acá falta la otra parte, ¿no? Después faltaría derivar esto. Pero digo, fíjense que acá queda un x al cuadrado, acá un x al cuadrado, acá un h más d con h más d al cuadrado. O sea, hay cosas que acomodan las cuentas. Inténtenlas, peleense y nos vamos a integrales. Esta práctica fuera. Empezamos con el 5. H y J. F, G, H. Integrales por sustitución. No, ni siquiera. Esta es directa. El 5 son todas directas. O sea que sustitución acá no hay que hacer para nada. 2 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial x. ¿Qué decía Yanina acá que habías hecho? Que a ver si se podía. Yo llegué, o sea, sin poner el arcoseno, puse 4 raíz de 1 menos x cuadrado más x más k. Pero ¿para dónde sacaste eso? ¿Qué hiciste? Después de toda la resolución, digamos. ¿Y qué hiciste en la resolución? O sea, dijiste, vos decís que la primitiva es 4 raíz de 1 menos x cuadrado más h. Más k, digo. Más x más k. más x más k Sí. más x más k. Bueno, si yo derivo esto, tendría que obtener esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, derivo 4 por la derivada de esto es 1 sobre 2 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por la derivada de lo de adentro, menos 2x, más 1 y el k se me vuela. O sea, me queda el 4 con este 2 y este 2 me queda raro. Este 2 se me va con este 2, pero me queda menos 4x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más 1. Que si yo sumo, me queda raíz de 1 menos x al cuadrado y me queda menos 4x más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea, hay un temita acá con este 4 que por ahí no tendría que ser un 4, sino que tendría que ser un 1, no, un 2. Como para que un menos 2. Como para que acá me quede un 2 positivo. Pero el problema es esta x, que me surge cuando hago regla de la cadena acá. Okay. O sea, estaba bien orientado, ¿sí? Estaba bastante bien acomodado. El problema es que te aparece esta x acá, que acá no está. Algo hice mal ahí. Acá la idea un poco es repartir. Me queda 2 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más raíz de 1 menos x al cuadrado sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Diferencial x, o sea, me queda 2 por la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, diferencial x, más este sobre este me da 1, diferencial de x. Y acá es donde aparece el arcoseno. Este es por tabla.
2 por arcoseno o arcocoseno, no me acuerdo el que corresponda, más x más k. O sea, el más x más k, o sea, vos repartiste y acá hiciste como si fuera la integral de 1 sobre raíz de x. Me da la idea. Ahí lo que hice fue pasar el 1 menos x cuadrado a la menos un medio. Claro, por eso lo integraste como si fuera algo a la... como si fuera 1 menos x. O sea, si acá hubiera un 1 menos x y acá hubiera un 1 menos x, funcionaría esto medianamente. El problema es que la x la tenés al cuadrado. Te falló a la hora de cuando derivo lo de adentro, tengo un problemingui ahí. Sí, o sea, no podíamos zafar del arcoseno. Si vos lo pensás como 1 menos x al cuadrado a la menos un medio, diferencial x, ¿qué dijiste? Esto es 1 menos x al cuadrado a la un medio sobre un medio. Exactamente. Exactamente, bien. Acá esto no está mal. No está bien, digo, está mal. ¿Por qué? Porque acá no tengo x. Esto valdría si tuviera la x sola. Pero acá tengo 1 menos x al cuadrado. Esto es una composición de funciones. Para trabajarlo así habría que hacer un cambio de variable. O sea, una sustitución. Y el problema es que si haces una sustitución no podés compensar el diferencial, porque te queda con este 2x, que es el que te genera el problema a la hora de derivar. Por eso. ¿Sí? Cuidado que no es cualquier función, ¿sí? No es válido decir que la integral de f a la n de x, diferencial x, es f a la n más 1 sobre n más 1, diferencial x. Esto no es válido. ¿No? El contraejemplo rápido. ¿No? Imaginemos que yo tengo la integral de 3x a la cuarta, diferencial x. Yo sé calcular esto, es la integral de 3 a la cuarta por x a la cuarta, diferencial x. O sea, me queda 3 a la cuarta que sale afuera y después me queda x a la quinta sobre 5. Que es distinto de 3x a la quinta sobre 5. Básicamente por un 3. Esto me queda 3 a la quinta por x a la quinta sobre 5. O sea, acá hay un 3 a la cuarta y acá hay un 3 a la quinta. Por eso no es válido. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. ¿Sí? Ténganse siempre a mano, de vuelta, principalmente en estos primeros ejercicios, que no cuesta tanto, ¿sí? Tener como chequeo, no voy a mirar la respuesta a ver qué dice, sino yo planteé que esta es la primitiva, derivo esto y veo que llego a esto. Y tengo que llegar exactamente a lo mismo. Si me sobra una X, algo no está bien. ¿Sí? Y estas integrales, digamos, integrales se trabaja con una tabla de integrales a mano. Siempre, porque hay integrales que por ahí uno no se acuerda, ¿sí? Y me hacen que yo pueda resolver automáticamente algo y me meta en problemas. Digo, la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Que es tangente de x. La integral de menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, que es arco coseno de x. La integral de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, que es arco seno de x. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de diferencial x, que es arcotangente de x. La integral de 1 sobre seno cuadrado de x,
que es cotangente de X, o lo mismo coseno sobre seno. Nada, son integrales así que tienen que ver con trigonométricas, que está bueno tenerlas apuntadas y a mano para el trabajo. Pasamos al 5i, Para FG, el HI. final podemos tener esta tabla. ¿Cómo? Para el final podemos tener la tabla. Sí. Ah, se tienen fe que van a estar en el final, qué loco. Sí, pueden tener tablas de derivadas, tablas de integrales. ¿De qué llegamos? Ténganse fe, me gusta más la gente así con fe que diga cuando en el final puedo HI. X más 2 al cuadrado sobre raíz cuadrada de X diferencial X. ¿Qué voy a hacer yo acá? Y como yo sé integrar, yo sé que la integral de X a la N diferencial X es X a la N más 1 sobre N más 1 más K, o sea que X a potencia, yo sé integrarlo para cualquier potencia, esto es N perteneciente a los reales, lo único que pido es distinto de menos 1, voy a tratar de llevar esto a potencias. Entonces, por ejemplo, primero abriría el cuadrado de binomio. X al cuadrado más 4 más 4x, todo sobre raíz cuadrada de X diferencial X. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, duplo del primero por el segundo. Y ahora puedo repartir. X al cuadrado sobre X a la 1 medio, más 4 sobre X a la 1 medio, más 4x sobre X a la 1 medio. Y ya me pienso mi raíz como una potencia. ¿Por qué? Porque ahora puedo hacer acá división de potencias de igual base. 2 menos 1 medio son 3 medios. O sea, X a la 3 medios. Más 4 por X a la menos 1 medio. Tengo X a la 1 medio abajo, lo puedo pensar negativo y lo mando arriba. Más 4 por X a la 1 dividido X a la 1 medio, X a la 1 medio. Diferencial X. Y ya me quedó cada una de ellas directa. ¿Sí? X a la 5 medios sobre 5 medios, más 4 por X a la 1 medio sobre 1 medio, más 4X a la 3 medios sobre 3 medios, más la constante. O sea, está habilitado, no pierdan de vista esto, a pesar de que vamos a ver más métodos de integración, ¿sí? Esta estrategia por ahí de trabajar algebraicamente acá adentro, porque por ahí yo me quiero volver loco usando alguna técnica de integración, ¿sí? Y sale directamente de acomodar bien las cosas y sale como una integral inmediata. 5. Y fue, vamos al J. El J tiene, como se dice, trigonométricas, entonces asusta. Secante cuadrado de X menos cosecante cuadrado de X diferencial X. Primera cosa para recordar, ¿qué era la secante? La secante de X era 1 sobre, ¿sí?, el coseno de X. O sea, la secante es la inversa multiplicativa del coseno. Y la cosecante, ¿sí?, es 1 sobre seno de X. O sea, es la inversa multiplicativa, no la inversa funcional del seno. O sea que esto de acá me queda la integral de secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado de X, menos cosecante cuadrado es 1 sobre seno cuadrado de X, diferencial X.
justamente me aparecen estas dos, que están en tabla. Esta no estaba en tabla, la agregué hoy, pero se podía buscar. O sea, esto me queda la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x, diferencial x, menos la integral de 1 sobre seno cuadrado de x, diferencial x. Esto es tangente de x menos cotangente de x más una constante. La cotangente es 1 sobre la tangente de x, que también se la puede escribir como coseno de x sobre seno de x. De vuelta, estas son inversas multiplicativas no funcionales de las trigonométricas. ¿Sí? Y lo puedo dejar así esto. Son funciones conocidas y lo dejo así. Pero no pierdan de vista esto porque a veces aparecen estas cuadráticas de las trigonométricas, o sea, trigonométricas al cuadrado en denominadores. Y nada, son integrales conocidas. Pasamos al 6, que era sustitución. A ver, tengo en orden el C, el D, el E. Bueno, empecemos en orden. El C. Tengo la integral del coseno de x más 3, todo a la 10, por seno de x diferencial x. A ver, ¿quién puedo llamar t acá para sustituir? O seno, o coseno de x más 3, o coseno de x más 3 a la 10. ¿Sí? ¿Cuál es el problema si yo llamo seno de x, lo llamo con la nueva variable? Que es cierto que seno de x, si lo derivo me queda el coseno de x. Pero este coseno de x está atrapado adentro de otra función. ¿Sí? Y ahí justamente es donde aparece lo del ejercicio 4 o 3, que preguntaba Janina. O sea, la forma habitual es cuando yo tengo f de g de x por g' de x diferencial x. Esto es lo que me invita a pensar en sustitución, que hay una función y está su derivada. Pero la función esta puede estar atrapada dentro de otra cosa. No necesito que esta sea derivada. En el ejercicio 3 necesitaba que esta fuera derivada para poder tener un resultado. ¿Sí? Pero a esto que hacemos, llamamos g de x, lo llamamos t, entonces esto se nos convierte en f de t, y si yo derivo, g' de x diferencial x es el diferencial t. O sea que todo esto pasa a ser el diferencial de t. La idea al hacer esta sustitución es que esta integral sea calculable. Pensando en esto, yo agarraría esta función de acá, coseno de x más 3, y lo llamaría t. Entonces, si derivo, el 3 se me muere, la derivada del coseno es el menos seno de x, diferencial x es el diferencial de t. Y acá una estrategia posible es despejar diferencial de x. Diferencial de t sobre menos seno de x. Entonces ahora sustituyo. ¿Qué me queda? La integral de coseno de x más 3. Coseno de x más 3 es t. T a la 10 por seno de x. Y el diferencial x es diferencial t sobre menos seno de x. Seno de x se me va con seno de x. Entonces está bien mi sustitución porque se me eliminaron todas las apariciones de la variable vieja. O sea, me queda la integral de menos t a la 10 diferencial t. E integro. Menos t a la 11 sobre 11 más una constante. O sea que la integral del
coseno de x más 3 a la 10 por seno de x diferencial x, me queda menos coseno de x más 3 a la 11, esto es un 11, no es un prima prima, sobre 11 más una constante. De vuelta, acá si yo elegía seno de x como t, tenía un problema, no me quedaba bien la sustitución, ¿no? Porque el diferencial me quedaba con coseno y el coseno está atrapado acá adentro. Entonces, complicado. No podía hacer desaparecer las apariciones de la variable vieja. Al que sigue, el d, lo mismo. Lo mismo para el d, ¿no? O sea, tengo la raíz quinta del seno de 3x por coseno de 3x diferencial x. ¿Cuál es el problema? Si yo agarro esto, ¿sí? Ejemplo de mala elección, digo coseno de 3x, lo llamo z. Voy cambiando la letra, puede ser z, t, q, lo que yo quiera. ¿Qué pasa si derivo? Me queda menos seno de 3x por 3 diferencial x es el diferencial z. O sea, el diferencial x es diferencial z sobre menos 3 por seno de 3x. Entonces, si sustituyo me queda la raíz quinta de seno de 3x por coseno de 3x es z. Bárbaro. Diferencial x es diferencial z sobre menos 3 seno de 3x. Acá no puedo tachar este con este, porque este está con la raíz quinta. ¿Podría ser división de potencias de igual base? Sí, pero me sigue apareciendo el seno de 3x. O sea, esto es menos 1/3 de este 3 para acá, integral de z sobre seno de 3x a la 4/5, diferencial z. Hice 1/5 menos 1, resté las potencias, me queda menos 4/5, así que me queda seno de 3x a las 4/5 acá abajo. Y no se me tacha, ¿sí? No se me va a la x. Entonces no me sirve. Hay casos en donde se puede elegir una u otra para la sustitución, ¿sí? Pero hay casos en que no. O sea, si acá esto no hubiera habido raíz quinta, servía esta sustitución. Porque acá si no hubiera raíz quinta, el seno de 3x se me va con el seno de 3x. Ping, genial. Pero al estar el seno de 3x con raíz quinta, acá lo que conviene coseno de 3x. Acá lo que conviene es a lo que está atrapado, llamarlo z. Si seno de 3x lo llamo z, entonces coseno de 3x por 3, diferencial x, es el diferencial z. O sea, diferencial x es diferencial z sobre 3 coseno de 3x. Entonces, al hacer los reemplazos que planteo, me queda la raíz quinta de z por coseno de 3x por, y el diferencial x es diferencial z sobre 3 coseno de 3x. Coseno de 3x se vuela con coseno de 3x. Entonces me queda 1/3 de raíz quinta de z diferencial z. Y ahora sí me queda una inmediata. Esto es 1/3
por z, esto es z a la 1/5, 1/5 más 1, son 6/5 sobre 6/5. Y acá podría prolijarlo, es 1/3 por 5/6 por z a la 6/5, o sea que la integral de la raíz quinta de seno de 3x por coseno de 3x diferencial x me queda 5/18 por z, ¿quién era z? Seno de 3x, todo a la 6/5, más alguna constante de integración. Acá teníamos dos trigonométricas, ¿sí? Donde una es la derivada de la otra, pero no da lo mismo en un sentido o en otro. La elección. En una me lleva al resultado, el otro me lleva a un camino que naufraga. Me quedo acá varado, ¿sí? Pero de vuelta, yo pruebo una sustitución. ¿Llego a algo extraño? No trato de empezar a hacer cosas para arreglar esto. Antes que eso, pruebo cambiar mi elección en la sustitución. Porque por ahí hay un camino que es mucho más directo. Acá se me confunden las letras. ¿Alguien preguntó el E de Enrique? Bien. No, porque tengo una E y una L. No sé si puse 2 veces la L o había puesto la E. No, dos preguntas. Bien. Ok. Logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2 diferencial x. Posibles elecciones. Digo, fíjense, puedo agarrar x más 2, puedo agarrar logaritmo natural de x más 2, puedo agarrar 1 sobre x más 2, o puedo agarrar todo. O sea, hay varias elecciones. ¿Sí? A ver, imaginemos que yo digo x más 2, lo llamo t. Entonces, diferencial de x, si derivo acá me queda 1, diferencial de x, acá me queda 1, diferencial de t. Fantástico, reemplazo, ¿qué me queda? Logaritmo natural de t sobre t, diferencial t. Y medio que no me ayudó de nada, porque esto no está en tabla. Y acá, pic, 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 pic. No sé qué hacer. Entonces, pruebo otra cosa. Pruebo otra. ¿Sí? A ver, logaritmo natural de x más 2. Lo llamo t. Derivo 1 sobre x más 2 por la derivada de x más 2, que es 1. Diferencial x, me queda el diferencial de t. Despejo el diferencial de x. Diferencial de x me queda x más 2, diferencial de t. Reemplazo a ver qué pasa. Logaritmo natural de x más 2 es t sobre x más 2. El diferencial de x me quedó x más 2 por t. Por el diferencial de t. Pic, pic. Uy, sirvió. Me queda la integral de t diferencial t. O sea, t cuadrado sobre 2. O sea que la integral del logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2 diferencial x, me queda logaritmo natural de x más 2 al cuadrado, todo sobre 2 más una constante. Como siempre, puedo verificar. Si yo agarro logaritmo natural de x más 2 al cuadrado sobre 2, la constante ya sabemos que se muere. Y todo esto lo derivo, el 1/2 queda acá afuera, sale. Ahora tengo una función al cuadrado. ¿Cómo se deriva? Como 2 por la función a la 1 por la derivada de la función.
La derivada del logaritmo natural de x más 2 es más 2. Es 1 sobre x más 2 por la derivada de lo de adentro, que es 1. Simplifico, simplifico, me queda logaritmo natural de x más 2, de este por este por este, y este acá abajo quedó x más 2. Muchas veces, cuidado, porque por ahí está escrito así en las respuestas, logaritmo natural de x más 2, todo al cuadrado, se escribe logaritmo natural cuadrado de x más 2. Se pone el cuadrado en el medio para que no se confunda como que está trabajando sobre el argumento. Y listo el pollo. Seguimos en orden alfabético. Me voy al I. 2 más x sobre x menos 3 diferencial x. Está lindo este. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Este se puede trabajar algo algebraico o se puede ir directamente a sustitución? Lo voy a hacer por los dos caminos. Yo ahí mezclé, claro, puse Digo, x menos 3 más 5. Puse x menos 3 más 5 y más 5 arriba. X menos 3 más 5 Para que me quede arriba. el x más 2. Bien, eso es lo que yo digo, trabajar algebraicamente. Es x menos 3 más 5, menos 3 más 5 me da este 2, todo sobre x menos 3 diferencial x. Bien, acá puedo separar, me queda x menos 3 sobre x menos 3 más 5 sobre x menos 3 diferencial x, y me queda la integral de 1 diferencial x más 5 por la integral de 1 sobre x menos 3 diferencial de x. Esta sale directa. Y acá es donde aparece la sustitución. ¿No? Me quedaría x más 5 por la integral de 1 sobre x menos 3 diferencial x. Y acá es donde la sustitución es bastante directa, ¿no? Porque digo, bueno, x menos 3 lo llamo z, diferencial x es igual al diferencial z, porque derivo y me da 1, o sea que me queda la integral de 1 sobre z, diferencial z, que es el logaritmo natural del módulo de z. O sea, me queda x más 5 por logaritmo natural del módulo de x menos 3, más k. Esto es la integral de x más 2 sobre x menos 3 diferencial x. Opción 2. Imaginemos que no me avivo de sumar y restar cosas. Puedo pensar la fracción como una división. Y hacer la división. X más 2 dividido x menos 3. ¿Sí? Divido polinomios, me queda 1. 1 por x menos 3, x menos 3. Resto. X menos x me queda 0, 2 menos menos 3 me queda 5. Firulete. O sea que x más 2 es 1 por x menos 3 más 5. Cociente por divisor más resto es el dividendo. Pero yo tenía esta fracción para integrar. Entonces, ¿qué podría hacer? Agarro esta igualdad,
y divido por x menos 3 de ambos lados. X más 2 sobre x menos 3. Reparto el denominador, 1 sobre x menos 3 sobre x menos 3, más 5 sobre x menos 3. Simplifico, simplifico y llego a 1 más 5 sobre x menos 3. Esto es un caso particular, es una función homográfica. Esto es lo que se llama forma canónica de la homográfica. Si se fijan, es 1 más 5 sobre x menos 3. Que es a lo que habíamos llegado acá. 1 más 5 sobre x menos 3. Vamos a poner así. O sea, llegábamos a lo mismo. Una tercera opción que podríamos haber trabajado. Imaginemos que yo no me avivo de hacer todo eso. X más 2 sobre x menos 3 diferencial x. Es decir, bueno, x menos 3 lo llamo z. Entonces me queda diferencial x es igual al diferencial z. ¿Sí? Y una estrategia que es válida y que muchas veces como que no se les ocurre trabajarla porque no la ejemplificamos demasiado. Si x menos 3 es z, entonces x es z más 3. O sea, despejar desde la sustitución. Entonces, acá tengo la integral. X menos 3 es z. El diferencial x es el diferencial z. Y acá me parece un x más 2. Que si yo donde dice x pongo z más 3, z más 3 más 2, me saco de encima todas las apariciones de x. Que me queda la integral de z más 5 sobre z diferencial z. Que es la integral de z sobre z más 5 sobre z diferencial z. O sea, la integral de 1 más 5 sobre z diferencial de z. ¿Qué me queda la integral? Me queda z más 5 logaritmo natural del módulo de z. O sea que me queda que la integral de x más 2 con x menos 3 diferencial x es z, que era, ¿quién era z? X menos 3 más 5 logaritmo natural del módulo de x menos 3 más una constante de integración. Fíjense que acá me aparece un menos 3 acá, que en la versión anterior, donde tengo el remate, acá no me aparece. X menos 3 más 5 logaritmo natural de x menos 3 más k. Acá es x más 5 logaritmo natural de x menos 3 más k. Pero este 3 con esta k me compensa todo. Esto es una constante, o sea, esto es x más 5 logaritmo natural del módulo de x menos 3 más k menos 3. Que yo eso lo puedo juntar. Todo esto lo puedo juntar dentro de una nueva constante. O sea, si yo hago la integral de dos maneras distintas, en un caso en que se pueda, y las primitivas que obtengo difieren en una constante, no es que está mal el procedimiento que hice, porque el proceso de integrar o de calcular una primitiva no me devuelve un resultado único. Siempre y cuando sea un número Una el constante. que no quede suelto, ¿no? Claro, exactamente, una constante, un número. Si me aparece una X, desconfío. Siempre tiene que ser una constante. Pero fíjense como un caso chiquitito, la cantidad de formas en que se puede encarar. Y están todas bien. Por eso digo que anímense a jugar y a probar distintas estrategias a la hora de calcular integrales.
Uno puede probar una estrategia, lo peor que puede pasar es que no funcione. ¿Sí? No sé qué es lo que hice ahí recién, fue el I. Voy al L. L. Integral de seno de x menos 3 sobre coseno cuadrado de x diferencial x. Acá la clave del éxito es arrancar dividiendo, ¿no? Esto es seno de x sobre coseno cuadrado de x menos 3 sobre coseno cuadrado de x diferencial x. O sea, es la integral de seno de x sobre coseno cuadrado de x diferencial x más menos 3 sobre coseno cuadrado de x diferencial x. ¿Por qué lo separo así? Porque esta es directa. Esto es menos 3 por la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial x, y la integral de esto es la tangente. Acá, digamos, si uno no tiene marcado que está esto en tabla, se complica. Se complica con la constante a la hora de querer hacer la sustitución, porque acá la sustitución conveniente es decir que coseno de x es z. Entonces, menos seno de x diferencial x es el diferencial de z. O sea que seno de x diferencial x es menos diferencial de z. O sea que esto de acá arriba es menos diferencial de z. O lo mismo, menos 1 diferencial de z. Y abajo, ¿qué me queda? Coseno de x, que es z, z cuadrado. O sea que es menos 1 por z a la menos 2, diferencial de z, y ya me quedó directo. Menos 1 por z a la menos 1, le sumo 1 al exponente, y divido sobre el exponente más 1. Menos 1 se me simplifica con menos 1, o sea que la integral de seno de x sobre coseno cuadrado de x diferencial x me queda 1 sobre coseno de x. La otra parte me quedaba esto, o sea que yo siempre me escribo el resultado final para que quede la integral de seno de x menos 3 sobre coseno cuadrado de x diferencial x resulta 1 sobre coseno de x menos 3 tangente de x, más una constante de integración. Divinura. Y el n era el último caso que trabajamos en la clase pasada, ¿no? Me aparece la integral de 2 sobre 9 más x menos 2 al cuadrado diferencial x. Extrañamente tentador que si yo digo esto es 2 sobre 9 más algo con x al cuadrado diferencial x. Acá, ¿a qué me hace acordar esto? ¿Sí? Me remite a la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial x, que era el arco tangente de x. Me lleva para estos rumbos. ¿Sí? Nada, tengo un número y tengo algo con x al cuadrado. Un número, algo con x al cuadrado. Entonces voy a tratar de hacer aparecer esta estructura. Primero lograr los dos unos. Este es fácil. Agarro este 2 y lo saco para afuera. Me queda 2 sobre 2 por la integral de 1 sobre 9 más x menos 2 al cuadrado, diferencial de x. Para lograr este 1 acá abajo, lo que voy a hacer es
sacar denominador común, factor común 9. O sea, me queda 2 por 1 sobre, si yo saco factor común 9, 9 dividido 9 me queda el 1 que yo quiero, más x menos 2 al cuadrado dividido 9. Al sacarlo de factor común me queda multiplicando acá abajo, que yo lo puedo sacar. O sea, esto me queda 2 novenos por la integral de 1 sobre 1 más x menos 2 al cuadrado sobre 9. Diferencial de x. Ya tengo 1 sobre 1 más, y quiero toda una sola cosa al cuadrado. Acá tengo una división. Pero esto lo podría acomodar pensándolo así. 2 sobre 9, integral de 1 sobre 1 más x menos 2 sobre 3, todo al cuadrado. X menos 2 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado me da el 9. Y acá ya me lo llevé a la estructura que quería. Tengo 2 novenos por 1 sobre 1 más x menos 2 sobre 3 sobre 2, no, sobre 3 estaba bien, al cuadrado diferencial x. Entonces, x menos 2 sobre 3 lo voy a llamar z. 1/3 del diferencial de x, la derivada de esto es 1/3, es el diferencial de z. O sea que el diferencial de x es 3 veces el diferencial de z. Entonces, esta integral, ¿cómo me queda? 2 novenos por la integral de 1 sobre 1 más z al cuadrado, y el diferencial de x es 3 diferencial de z. 3 diferencial de z. El 3 lo puedo sacar para afuera. Me queda 2 novenos por 3, integral de 1 sobre 1 más z cuadrado, diferencial z. Puedo simplificar. Me queda 2/3 del arco tangente de z. O sea que mi integral original, que era 2 sobre 9 más x menos 2 al cuadrado, diferencial de x, termina resultando 2/3 del arco tangente de x menos 2 sobre 3, más una constante. Digo, ¿sí? Comentario. Primera cosa, denme un segundito que volvimos. Digo, cuestiones para tener en cuenta que va a cobrar sentido mañana. Aprovecho estos 9 minutos que me quedan para pensarlo hoy. Digo, imaginemos que yo tengo la integral de 1 sobre x cuadrado más 4x más 5, diferencial x. Cosas que no parecen, ¿sí? Pero son. Esto es exactamente similar a la integral de 2 sobre 9 más x menos 2 al cuadrado diferencial x. Esto y esto son de la misma familia. ¿Dónde veo que son de la misma familia? Digo, yo de esta cuadrática me podría armar la forma canónica. X cuadrado más 4x más 5. Lo paso a forma canónica. Lo tradicional con una cuadrática es factorizarla. Pero si yo me fijo, esto b cuadrado me da 4, menos 4 por a por c, me queda negativo. O sea, esto no tiene raíces reales. Que si nos fijamos, esta tampoco tiene raíces reales. O sea, en ambos casos tengo en el denominador una función cuadrática, o sea, un polinomio de grado 2 sin raíces reales. Pero, o sea, por lo tanto, no tienen forma factorizada, ¿sí? Más que quedarse así como están.
en R. Pero todo polinomio lo puedo escribir en forma de grado 2, lo puedo escribir en forma canónica. Me busco el x del vértice, menos b sobre 2 por a. O sea que me queda menos 2. Y me puedo encontrar el y del vértice. Es menos 2 al cuadrado más 4, 4 por menos 2 más 5. O sea que me queda menos 2 al cuadrado es 4, menos 8 más 5, me queda 1. O sea que esto transformado en forma canónica me queda, ¿sí? Coeficiente principal, 1 por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. O lo que es lo mismo, 1 sobre x más 2 al cuadrado más 1 diferencial x. O lo que es lo mismo, para hacerlo más tentador todavía, 1 más x más 2 al cuadrado diferencial x. O sea, me quedo la misma situación de antes, que lo puedo llevar a algo de la forma de un arco tangente. Acá es más directo, porque ya tengo el 1 y el 1. Acá simplemente diciendo x más 2 lo llamo z, diferencial x es diferencial z. Esto se me convierte en la integral de 1 sobre 1 más z cuadrado, diferencial z. O sea, arco tangente de z. O sea, la integral de 1 sobre x cuadrado más 4x más 5 diferencial x es el arco tangente de x más 2 más una constante. Digo, y cosas que aparecen acá, ¿sí? Raras a tener en cuenta. Muchas veces la primitiva de la función visualmente no tiene absolutamente nada que ver con la función que yo estoy integrando. O sea, acá no me aparece nada de lo que aparecía acá de forma directa. ¿Sí? De vuelta, ante la duda de si yo hice las cosas bien o no, agarro y derivo. Si yo derivo esto, llego a esto de acá. Y al operar, al abrir este cuadrado, recupero la función original. O sea que está bien hecho el cálculo de nuestra primitiva. ¿Sí? No asustarse Profe, con eso. sin ¿Eh? utilizar la expresión canónica, ¿cómo sería? ¿Qué podríamos hacer Nada, en este caso? Nada, nada, solo nada. O sale sea, o así. usas esto o usas esto. A Ah, ver, número sobre polinomio de grado 2 sin raíces es un arcotangente. Sí o sí. Sí o sí. O sea, lo tenés que llevar a esta forma, no hay otra estrategia de trabajo. Sí. Salvo que tengas logaritmos complejos. ¿No? Pero bueno, no estamos en variable compleja, así que no funciona. ¿Dijiste algo, Yanina? No te escuché. Sí, o sea, yo a simple vista ahí era como más obvio hacerlo sin la forma canónica. Te da x cuadrado más 4 más 4, sabías que era x más 2 al cuadrado y le agregabas el más 1. Pero al hacerlo de la forma canónica, no entiendo de dónde sacás el más 1. O sea, Del y del entiendo que... vértice. Oh, La forma canónica es a por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice. ok, no, me confundí con el a. Estaba pensando en el 1 Que este del... era el a. No, el a es el coeficiente principal. Sí. Nada, Igual podemos cuidado. hacerlo como la lógica, que x más 2 al cuadrado, sabemos que es x cuadrado más 4 más 4.
cómo pasás de la forma desarrollada a la forma canónica es gusto del consumidor. La forma que a vos te resulte más práctica. Mañana vamos a trabajar un método que trabaja sobre polinomios cuando tenemos, ¿sí?, expresiones racionales. Nada, si este polinomio tuviera raíces, lo podemos expresar como fracciones más simples, ¿sí? Y entonces ahí aparecen logaritmos. En cambio, si este polinomio no tiene raíces, vamos a tener que ir por el lado del arcotangente. Nada, aproveché que me quedaban 9 minutos para sacarme de encima un caso que voy a decir mañana. Voy a decir, y si pasa esto, lo trabajan como ayer. ¿Sí? Y entonces mañana arranco haciendo el 7 que me preguntaron. ¿Sí? No me olvido. Arranco haciendo el 7, que es algo medio extraño porque me plantean no una sustitución, sino el trabajo con un par de identidades trigonométricas. ¿Sí? Y de ahí continuamos con los métodos de integración, que nos quedan dos: integrar por partes e integrar por fracciones simples. ¿Sí? Así que con eso terminamos la clase de consultas de hoy.